Buenas noches. Buenas tardes. Sí, lo podemos ver. Ah, qué bueno. Solo déjenme ver que la presentación esté disponible para ustedes. Porque la semana pasada no sé qué pasó, que no pude compartirla. Configuración. No me permite otra vez hacer esto, no sé por qué, pero vamos a ver. Déjeme ver. Cambiar pantalla, traje. Abrir imagen en imagen. Ah, no. Tendría que ser acá. Ahorita sí. ¿Pueden ver la presentación, compañeros? Sí, licenciada. Entonces solo la voy a adelantar. Se recuerda que estábamos hablando en cuanto al derecho internacional privado, cómo va implícito varios elementos que lo vemos usualmente en nuestra vida diaria, como son los matrimonios. Algo muy importante, por ejemplo, la adopción. ¿Qué pasaría? ¿Qué es el concepto de adopción que se tiene en Guatemala? Incluso recuérdense que hemos ampliado a lo que antes se consideraba que era una familia ampliada. A ver, ¿qué tanto han leído sobre la ley de adopciones? Se recuerdan que durante un tiempo se nos estuvo criticando que éramos un país donde también exportábamos niños en adopción. A ver qué se acuerdan de eso. Yo sé que acaban de empezar. Déjenme ver si les puedo grabar la presentación para que podamos tener acceso a la misma. Bueno, también la adopción es un elemento muy importante que es parte o fue considerado parte del derecho privado, porque ¿en dónde estaba regulada la adopción como figura en el ordenamiento jurídico antes que se creara la ley de adopciones? Código Civil. En el Código Civil, muy cierto, Braulio. Pero recuérdense que una de las cosas que se nos criticó y que hay una convención sobre las adopciones era de que Guatemala era un país donde ustedes recordarán que había un procedimiento en el que las personas supuestamente se acordaban dar en adopción a un hijo y lo hacían ante notario. Se habló incluso y se investigó a notarios que ya se dedicaban a ese negocio, que se pagaban ciertas cantidades, 20,000, 25,000 quetzales. Incluso les puedo decir que en algún momento como fiscal conocí a una señora que estaba en un refugio por supuestamente violencia contra la mujer, pero ella era una señora que había tenido como 5 hijos con su esposo, que ya los había dado en adopción en Estados Unidos y que se los había dado a personas de nacionalidad estadounidense y que estas personas les daban dinero. Y ella seguía teniendo hijos, se quedaba con 2, pero siempre, entonces como que los niños los teníamos como producto de exportación. ¿Cuál era el problema? De que la adopción es una figura muy necesaria, incluso hasta benéfica, le podría decir yo, pero ¿cuál es el problema? Que la adopción tendría un problema si ya lo estoy buscando como fines de lucro o si no se cumple con el darle a un niño una estabilidad. Pero no se sabía, solo se daban en adopciones y no se sabían si esos niños realmente iban con una familia que los iba a ayudar o iban a ser sujetos de vejámenes, violaciones, quiénes los estaban adoptando, cuáles eran los fines de la adopción. Entonces, después de que se adoptaba, se daba algunas situaciones con la convención de la adopción o sobre todo lo que regula la adopción. Se tomó en cuenta mucho lo que había sucedido en Argentina con lo de las Madres de Mayo y se daba el derecho a estas personas adoptantes que también pudieran en determinado momento tener un vínculo con la familia originaria.
Entonces era uno de los problemas. Entonces realmente vamos viendo matrimonio, vamos viendo contratos, vamos viendo adopciones y derecho penal, derecho administrativo, derecho laboral. Realmente el derecho internacional privado va a tener todas estas figuras. Entonces, va a haber esta dificultad. ¿Dónde vamos a establecer, dónde llega la limitación o el ordenamiento jurídico de Guatemala a dónde llega el ordenamiento jurídico de Estados Unidos? ¿O cómo es que este ordenamiento de otro país logra introducirse en el territorio de otro estado? ¿Cuáles son las razones por las cuales se va a dar? Y si estamos ante una violación de una soberanía o estamos simplemente ante una normativa que se debe buscar la armonía, que se debe buscar que se reconozcan todos los derechos sin violentar ningún derecho humano que le pueda corresponder a otro ser humano. Todo derecho tiene limitaciones. Hasta los derechos humanos tienen ciertas limitaciones y cuando conculcan o chocan con otro derecho, se tienen que armonizar. Se tienen que, como que fuera una puerta o una bisagra, los que de una forma más coloquial, para que puedan armonizarse. El jurista Carlos Avellano García, que era el libro que les mostré la semana pasada, él consideraba que la precariedad, ¿qué es el problema? ¿Por qué es necesario que nace el derecho internacional privado y que garantice los derechos de los extranjeros? Es porque él dice, y es una realidad, hay una precariedad normativa y carencia muchas veces en los órganos jurisdiccionales superiores que resuelvan el conflicto de leyes en el espacio y que ha propiciado que haya una abundante especulación doctrinal que no siempre ha redituado soluciones prácticas convenientes y que ha dado pábulos a las en más encontradas decisiones jurisprudenciales. ¿Qué es lo que dice eso? Y le voy a preguntar a ustedes, muy sincero, ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos un órgano legislativo que cumple o tiene un protocolo para crear leyes y que las leyes vayan en beneficio de la mayoría de la población? Adolescentes, niños, ancianos, adultos, mujeres, hombres. ¿Cuántos pudiéramos decir de nuestros honorables congresistas? Sí, Braulio, adelante. Buenas noches, buenas tardes todavía. Buenas tardes, licenciada. Fíjese, licenciada, que precisamente de ese tema venimos hablando hoy con mi jefe, el tema del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y por poner un ejemplo, estábamos hablando de que la cuestión de la comisión de la ley de comisión de postulación, ¿verdad? O el tema de los sindicatos. En papel es muy bonito. Cuando uno lo lee, uno dice, ah, no, pues ahí está todo claro, ¿verdad? Cuando uno lee esquemas del procedimiento de creación de leyes y lee las explicaciones, acá la doctrina, las exposiciones de motivo del tema, en papel todo muy bonito. La práctica es otra historia, ¿verdad? Pero hasta en papeles. Yo no sé si se recordarán, hace como 3 años crearon una ley y en la propia ley la abrogan la misma ley. Esa es una mala técnica legislativa. Por ejemplo, países como Argentina, República Dominicana, no se diga Italia, España, tienen normativa para que los organismos legislativos aún y ¿por qué? Porque como son representantes del pueblo, siempre se habla que por qué no fueran todos abogados, pero se indica que si fueran todos abogados, no podrían ser la representatividad de nuestra nación. Entonces, lo que sí tienen que tener es buenos asesores, pero asesores que realmente hayan sido los mejores estudiantes, hayan sido propositivos, que busquen la forma adecuada de crear una ley. Incluso, mucho se ha criticado de que por qué buscamos el derecho comparado. Es que el derecho comparado se puede y se debe de utilizar, pero ¿qué es lo que debemos de tener cuidado? Que cuando ese derecho comparado lo traigamos a nuestro país, lo adecuemos a nuestra realidad, a nuestra forma de ser. ¿Y qué es lo más complicado con Guatemala? Que como les digo, recuérdense que tenemos 23 diferentes formas de pensar, de diferentes idiomas, lenguas, que estas personas tienen su propia cosmovisión, su propia forma de pensar.
debe ser conceptualizado a la realidad. Y no solo a la realidad, el derecho es cambiante, el derecho evoluciona, el ser humano evoluciona. Como decía Sócrates, el ser humano somos un animal, tenemos todo lo mismo que tienen los seres animales. ¿Qué es lo que nos hace la diferencia? El raciocinio. Entonces somos un ser animal, somos un animal pensante, somos un animal que tiene que estar en sociedad. Muchos animales en la naturaleza pueden andar solos, nosotros no. Nos tenemos que reunir en sociedad. Por eso es que cuando se hablaba en Grecia de la polis, se hablaba de esta sociedad en la que teníamos que interactuar. Pero ¿qué es lo que pasa? De que también queremos solucionar todo con normativa y no una normativa que se apegue a la realidad, que se apegue no solo a la realidad guatemalteca, sino a todo ese reconocimiento de derechos humanos. En una normativa que en determinado momento no va a ser obsoleta en 2 años. ¿Por qué? Porque yo les digo a ustedes, yo veo que todos en las fotos son muy jóvenes. ¿Ustedes piensan igual que cuando ustedes pensaban que tenían 15 años? Vamos a ver, voy a ver a los compañeritos, a ver si es cierto. Sara, ¿usted me podría decir? No, Lida, no ninguno. Por ejemplo, yo les puedo decir, ya mi papá descansa en la muerte, es el dolor más grande que he vivido, pero por ejemplo, cuando yo tenía cierta edad, me tocaba hacerle algunos documentos, hacerle, en ese momento vivíamos en Estados Unidos, yo era la que hablaba inglés, era la mayor, la que le hacía las traducciones, la que acompañaba, y yo me recuerdo, y le digo incluso a mis hijos, me recuerdo de que yo me consideraba que era más pilas que mi papá. ¿A cuántos de ustedes les pasó lo mismo? La pantalla completa y la ventana del navegador entera compartan una sola pestaña o una ventana diferente. Es que me puso algo. Entonces, no, pero es que hay un momento en el que nos pasa que creemos que podemos hacer eso, que somos más inteligentes, y el ser humano, incluso en la Biblia lo dice, la tontera está aunada a la juventud. Entonces, el ser humano va cambiando y es por eso que necesitamos tener normativa. Y sí, hay una precariedad, no solo la tiene Guatemala, no solo la tiene México. Hemos tenido esa precariedad de lo que es la normativa de los diferentes órganos legislativos a nivel internacional. Muchos la tienen. Hay países que han mejorado, pero no lo podemos negar. Sería tapar el sol con un dedo. Y me interesa incluso que vean que eso no ha sido un problema desde ahorita. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos oído hablar de Federico Carlos von Sabin o Carlos von Sabin? Lo tuvieron que haber visto porque en el primer año de Derecho vemos lo que es la interpretación de la ley. ¿Quién hizo la interpretación de la ley hace más de 200 años? El alemán Carlos Federico von Sabin, jurista alemán, fundador de la Escuela Histórica del Derecho. Él es el más grande jurista de jus privatista del siglo XIX. Desarrolló la teoría de la interpretación de las normas jurídicas, a ver si se recuerdan. Cuando una norma jurídica tiene ambigüedad, no la podemos entender, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a irnos a las famosas 4 categorías: el elemento gramatical, el elemento lógico, el elemento histórico, que era lo que estaba pasando en ese momento, como dijo el compañero. A veces vemos, realmente yo he tenido la oportunidad de ver constituciones por cuestiones diversas. Me leí la Constitución de Costa Rica y que los ticos dicen que son los mejores juristas. Déjenme decirles que realmente ustedes ven la Constitución tica y la Constitución guatemalteca y como dijo el compañero, nuestra Constitución es bella. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando la vamos a aplicar a la realidad, tenemos muchas falacias. Y si vemos, por ejemplo, para decirle, ¿ustedes saben por qué no se aplica la pena de muerte en
en Guatemala. Tratado de San José. El Tratado de San José sí, pero antes de eso, ya en la Constitución se estableció que ni a las mujeres ni a los mayores de 60 años se les podía aplicar. Ustedes saben por qué está en la normativa que no se puede aplicar a la mujer la pena de muerte cuando discutieron los legisladores de que fundaron la Constitución, cuando ellos se dieron. ¿Saben cuál fue la razón? Y para las mujeres, Buenas sí, tardes. Ana Cristina. Pues creo que son dos criterios. En primera instancia también está esa situación que no se puede medir la peligrosidad de la persona, entonces que por eso pues también se consideró. Y porque hay un antecedente, creo que se trata de un caso que ocurrió en Estados Unidos, de una mujer donde efectivamente sí se le aplicó la pena de muerte y estaba embarazada, entonces pues eso ya repercutía porque también se le quitó la vida al niño, entonces eso Bueno, sería... yo les invitaría, Mónica, sí, dígalo y después les voy a... Gracias, licenciada. Según recuerdo que nos dijo el licenciado Carlos, el licenciado Arsenio, su esposo, que era porque la mujer es dadora de vida. Bueno, cuando estamos, sí, es una de las partes que utilizaron, pero cuando se hizo la discusión entre los constituyentes, los legisladores constituyentes, se estableció dos razones, porque la mujer era la dadora de vida y porque era un criterio de discriminación, porque se supone que la mujer no éramos capaces, no teníamos intelectualmente la capacidad de causar los asesinatos, entonces no éramos insignificante para eso, y la otra era los mayores de edad porque ya no valía la pena. Pero entonces, ¿por qué nos dejaron fuera de la pena de muerte? No fuera por una discriminación positiva, fue una discriminación negativa. Ahora, lo que dice Ana Cristina, sí. Ana Cristina, hay dos razones. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta dos sentencias en contra del Estado de Guatemala antes de que la Corte de Constitucionalidad declare que ya no se va a aplicar la pena de muerte. Es en el caso de Rash Cocó y Fermín Méndez. En estas dos sentencias, Fermín Méndez se le acusa que en Escuintla se lleva a una niña, la viola y le da muerte. Cuando hace la acusación, se fue por homicidio calificado, se da una modificación de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Ya en la parte del debate, el fiscal que lleva el caso modifica la acusación y de conformidad con la ley, cuando yo modifico que voy a cambiar el delito en el debate, se debe de suspender el debate, darle un plazo de 10 días a la defensa pública o al defensor para que ejerza una violencia. Lo tiene que hacer el tribunal, lo tiene que hacer el fiscal. Si el tribunal no lo advierte, es su obligación de conformidad con el principio de convencionalidad del fiscal de hacérselo ver para no incurrir en una violación de derechos humanos. Lo que ocurre acá es que se lleva a cabo el debate, no se da los 10 días, se van a casación, se fueron de una vez a amparo, y Fermín Méndez y Raj Cocó presentan la demanda porque ellos lo condenan a la pena de muerte. ¿Se acuerdan que antes de la pena de muerte en Guatemala estaba el fusilamiento? Después se hablaba de la inyección letal y cuando se daba el fusilamiento, nadie sabía cuál es la arma que estaba cargada, porque algunas sí estaban cargadas, otras no. Y eso es para evitar que la persona que lo ejecutara pues tuviera algún problema de conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que nos condenan porque cuando empiezan a ver, se dan cuenta que el ordenamiento jurídico guatemalteco, como bien dijo Ana Cristina, tenía todos los delitos que tenía la pena de muerte, hablaban de la peligrosidad del actor. Cuando hablamos de la peligrosidad del actor, nos vamos al derecho penal de actor y no de acto. El derecho penal contemporáneo habla del derecho penal de acto, que significa que solo se va a castigar a una persona por los hechos o actos que haya cometido y que se puedan probar. Y por eso es que hablamos de que la definición del delito, como les dije la vez pasada, es una conducta típica antijurídica culpable y la punibilidad es el efecto de la misma. Entonces sí es esta de las razones, pero nos vamos dando cuenta de que muchas de las normas que tenemos como grandes normas tienen un motivo subyacente. Braulio, me pareció muy importante lo que usted habla de los sindicatos. Los sindicatos, sí realmente, si nosotros vemos los libros que escribió
el maestro y que pagó con su vida el maestro López Larrabe, realmente el sindicato tiene una razón de ser. Y le digo, yo soy sindicalista, pero yo siempre lo he dicho y lo he dicho en los medios, pueden buscar en determinado momento, el sindicalismo en Guatemala se ha prostituido. ¿Por qué? Porque la fines es buscar el beneficio de los trabajadores sin perjudicar a la ciudadanía, no buscar el beneficio del trabajador en perjuicio de la ciudadanía. Pero hoy por hoy es lo que se ha hecho. Por ejemplo, si alguno de ustedes es más, no me van a decir que Joviel Acevedo es un gran moralista, una persona que construye, pero no podíamos comparar a lo que era Joviel Acevedo con lo que fue el maestro López Larrabe, porque él hablaba de, y es una realidad, el patrono siempre va a estar en una mejor posición, y por eso es que el derecho laboral va a buscar siempre proteger al trabajador, el indubrio properario. Es un corrupto que ha hecho dinero y todo, y que se acomoda al gobierno que esté en turno para darles el apoyo. Eso es una prostitución de figuras jurídicas que fueron y nacieron con el objeto de ayudar, no de beneficiar a personas que no lo valen la pena. Entonces, cuando hablamos de esta, como les decía, imagínense, desde hace 200 años se viene hablando que sí había problemas con el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque había que determinar que a veces hay espacios en que quedamos en ambigüedad. ¿Y qué es lo que han hecho? Muchos estudiosos del derecho, doctores en derecho internacional privado, han propuesto soluciones a estos problemas. Y no es soluciones porque lo hemos estado viendo. ¿Qué pasaría si yo me quiero casar con una persona del mismo sexo y me voy a otro país? También se ha dado que me quiero divorciar para casarme con otra persona y que una norma jurídica no me aplique. Eso es un fraude de ley. Y recuérdense que ya lo vimos acá porque se habló cuando lo hizo Sandra Torres con el expresidente Álvaro Colón. Entonces, todos estos elementos son situaciones que se van dando. Por ejemplo, Carlos Bonsaben, cuando publica este estudio que denominó el sistema del derecho romano actual, en el cual él aborda algunos de los aspectos de derecho internacional privado al establecer los límites temporales y límites locales del imperio de las reglas. Consideró su aporte a esta materia que era muy modesto, pero no es cierto. ¿Por qué era importante? Porque recordarán que en la parte histórica, nosotros, cuando yo les hablo de que tenemos un sistema romano-francés o germano-francés, ¿por qué? Porque acuérdense que Roma después fue conquistada por los germanos, después también a España. Ustedes han leído la evolución histórica de nuestra Constitución guatemalteca. Hay un compendio de la Corte de Constitucionalidad y ustedes saben que nos invadió España y nos conquistó. Ahora les voy a preguntar, los que recibieron derecho constitucional con el doctor Pérez, pues sabrán. Creo que algunas veces yo llegaba a cubrir algunas clases, pero a nosotros nos rigió las constituciones de España. Pero ustedes saben que nos rigió la Constitución de Cádiz. Bueno, la Constitución de Cádiz era de Francia. ¿Y por qué nos rigió? Porque en determinado momento Francia conquistó España, le dejó dejó a sus reyes y a las personas que gobernaban. Sin embargo, promulgó la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz, cuando nosotros vemos la parte histórica de Guatemala, también nos rigió. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente en el derecho internacional privado vamos a ir viendo que tenemos que aplicar este imperio de la ley, este derecho romano, que todavía tenemos el derecho penal, el derecho civil, tiene mucha normativa que viene desde el derecho romano. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo nació la figura de la patria potestad? Y es parte del derecho jus privatista y de derecho internacional privado. Andy,
Cuénteme si usted sabe cómo fue que nosotros llegamos a tener este, este derecho de la patria potestad. Bueno, No recuerdo, licenciada. no recuerda. Vamos a ver a los compañeros. Bueno, entonces para ir recorriendo un poco, les voy a decir, la patria potestad fue un derecho que también que nace en Roma, porque se recordarán que los padres de familia eran los únicos que podían elegir, que ellos tenían todos los derechos, plenos derechos. Las esposas que se casaban, pues se casaban para procrear, esa era su función. Los padres de familia que tenían hijas de su esposa, pues las daban, la figura jurídica era un matrimonio in manus injectus. Prácticamente me ponían sobre la mano, me entregaban, dejaba de ser potestad de mi padre para ser potestad de mi marido. Y yo siempre lo digo, considerándome, algunos dicen que a veces soy demasiado segura, por no decir otra palabra, pero en la parte jurídica sí, yo creo que es la parte más segura de mi vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo molesto porque prácticamente dejábamos del dominio del padre al dominio del esposo. Y todavía le daban una dota al esposo. Nos dejaban como esclava, éramos para procrear, cuidar los hijos. El hombre romano, el hombre griego, se satisfacía en algunos casos porque consideraba que su sexualidad la explotaba con otro hombre. Entonces la mujer era para procrear los hijos. En un momento determinado, el pater de familia podía matar a la esposa, a los hijos y todo, porque éramos objetos, no sujetos de derecho. Con la evolución histórica se fue permitiendo esto, pero así como tenía a la esposa, pues también podía estar con las concubinas o podía estar con las propias esclavas y tener hijos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se idearon una idea de cómo poder tener bajo su custodia a los hijos que tenía y que no de su matrimonio legal. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces que nace la figura de la tutela para poder tener a sus hijos, que eran hijos de ellos, más no de la esposa, bajo esa figura. Entonces, por eso es que el derecho romano viene siendo una parte muy esencial cuando lo dividimos en el jus gentium, que es el derecho de la gente, de todos los pueblos que tenían una relación con los romanos, y el jus civilis, que era solo para los ciudadanos romanos, que ellos ejercían esos derechos y obligaciones, y todos los derechos que se les había considerado por ser romanos. Esto también es en ese momento histórico que también nace el jus sanguíneo, el derecho de sangre por ser hijo de un ciudadano romano. Y había y lo vamos a ver en el transcurso de la clase de este semestre, que había una diferenciación. Si yo era hijo de un ciudadano romano, hombre, y si yo era hija de una ciudadana romana, mujer. Hasta eso, la discriminación o la diferenciación en el derecho siempre ha existido. Entonces, por ejemplo, el objeto del derecho internacional privado, para muchos autores se inclina a la naturaleza jurídica del derecho internacional, que es una rama, ojo si estudian en el examen, es una rama del derecho internacional en general. ¿Cuál es la naturaleza del derecho internacional? Incluso es por eso que se considera que es sus géneros. Es un derecho que es sin igual, tiene un género diferente. Y entonces por eso podemos partir que va dirigido a las relaciones entre los estados, a los estados en sus relaciones recíprocas dentro de la comunidad internacional, o bien dirigirse a los particulares en sus calidades de ciudadanos de los estados diferentes, sometidos por consiguiente a las propias leyes de su país, pero si van a otros países, van a estar sometidos a las leyes de otro país si yo estoy en el territorio de ese estado. Y cada uno puede reclamar si hubiera un conflicto de ley o alguna situación, una aplicación de una norma, que se aplique la ley de mi país o la ley del estado donde estoy residiendo, si me es más favorable. Entonces yo puedo pedir la jurisdicción del país donde estoy residiendo. Por ejemplo, si estoy en Estados Unidos y ahí si hubiera una situación, puedo reclamar la norma jurídica que aplicaría, por ejemplo, en un contrato, un incumplimiento de un contrato,
o reclamar la norma jurídica guatemalteca si se puede aplicar a ese estatus personal que me establece el artículo 24 de la ley del organismo judicial. Y vamos a ver que en el primer caso el derecho internacional es privado y en el segundo caso, en el primer caso cuando son entre estados, las relaciones entre los estados recíprocas es en derecho internacional público, perdón, me puse privado, y en el segundo es privado. ¿Por qué? Porque cuando los estados actúan o las entidades que tienen esa capacidad jurídica que yo les dije para ser sujetos de derechos de forma internacional, la ONU, UNICEF, el Vaticano, todos estos estados, cuando actúan como Estado, están hablando en el derecho internacional público. Cuando estamos hablando que el Estado se despoja de esas relaciones para tratar con otras personas, ya no estamos hablando de derecho internacional público, sino de derecho internacional privado. El objeto del derecho internacional privado, entonces, va a ser, como lo establecía el uruguayo Quintín Alfonsín, que primero tenemos que prácticamente hacer un esbozo de lo que es la norma y desprender el objeto del derecho internacional privado desde dos posiciones diferentes o dos concepciones. Una es la que llama la forma clásica del derecho internacional privado, que tiene por objeto establecer la ley nacional competente para regir las relaciones extranacionales. Y va a entender dentro de estas relaciones la concepción de las relaciones extranacionales solo pueden ser regidas por un derecho de materia nacional, correspondiendo al derecho internacional formal de determinarlo. Entonces él dice, miren, ¿qué es lo que tiene por objeto? Determinar cuál es la naturaleza jurídica de una relación que se da entre personas de diferentes nacionalidades o de una nacionalidad estando en el territorio de otro país. Pero para eso, esto lo va a esbozarlo, va a definir el derecho internacional de forma formal. Como cuando, por ejemplo, hablamos de un contrato de compraventa. ¿Cuáles son las formalidades de un contrato de compraventa? Cuando hablamos de bien inmueble. Vamos a ver, 1517, 1515. No es como les dice la vez pasada, bueno, les vendo mis códigos y ustedes me dicen, ¿está de acuerdo? Se lo ofrezco en 500 quetzales, fue lo que utilicé para la fase pública, la fase privada, convenimos el precio y ya está. Lo hablamos anteriormente cuando son bienes inmuebles o ¿cuál es el elemento formal? La escritura pública. Entonces, a eso se refiere Alfonsín en este elemento de la forma, cuando hablamos de materia formal. Pero la otra definición o la otra conceptualización que él considera es la relación jurídica extranacional y no se rige por ningún derecho material. En este caso, el derecho internacional privado tendrá por único objeto formular un contenido material para cada estado. Por su parte, Kengel concluye que el objeto de la norma de colección del derecho internacional privado, es decir, ¿por qué van a haber en determinado momento que aplicar una norma nacional o una extranjera a una situación contractual o una situación jurídica? Por ejemplo, ya no hablemos de no hablemos de un contrato. ¿Qué es el testamento? A ver si se recuerdan. Es la disposición que tiene un testador de disponer de sus bienes por última voluntad. ¿Por qué? Porque la persona o los derechos reales no mueren cuando muere la persona física. Cuando muere, yo puedo morir, pero lo que yo tenga, los objetos, si tengo una casa, si tengo un carro, que ese se considera un bien mueble, pero estos objetos son bienes reales, tienen existencia física, aunque yo muera. Entonces, ¿qué es lo que se trata de verificar? Que en el testamento, el testador, el cajus, dispone sobre sus bienes para después de su muerte, o incluso puede haber un legado, yo puedo también dar una donación entre vivos o una donación entre muertes. Todos estos elementos van a ser parte de lo que es el derecho internacional privado. Entonces vamos a darnos cuenta que para este jurista es una relación material del derecho privado, un momento de conexión que une en relación material con un estado determinado
una norma sustantiva del derecho privado y un momento de conexión que une estas normas sustantivas con un estado determinado y más precisamente que en el segundo. Vamos a ver si se los explico en español. Les dije que estamos hablando de un testamento. Resulta que uno de ustedes o yo, por ejemplo, me voy de viaje, me voy a reunir con mi familia y me voy a Estados Unidos. Yo como abogada y como notaria sé que en Guatemala yo puedo disponer y hacer un testamento. ¿Estoy bien? Guatemala no permite el testamento hológrafo. ¿Hasta ahí estamos bien? Si ya cambió la legislación, me cuenta. Pero, por ejemplo, yo decido que estoy en última voluntad, me enojé con mi hijo, ya tenía un testamento hecho acá o con mis hijas, y vengo a mano y lo desheredo. Lo meto en un sobre Manila y estoy en Estados Unidos, y en Estados Unidos me permiten hacer el testamento hológrafo. Entonces voy con un notario y como estoy enferma, se me olvida eso, estoy perdiendo la memoria, lo hago de esta forma. En Estados Unidos, la normativa me permite hacer un testamento hológrafo, en la mayoría de estados. Lo puedo hacer a mano y va a tener valor jurídico. Ahora la pregunta, como el derecho internacional privado lo que hace es colisionar, en Estados Unidos esa norma es permitida. Si yo hago un testamento hológrafo común, porque acuérdense que están los comunes y los cerrados. Entonces hago un testamento común y le pido a un notario público de Estados Unidos que me lo autentique. Me muero, me resulta que quedé afectada por las 2 veces que tengo de COVID y me da un infarto al miocardio. Vienen y mis hijas presentan el documento para hacerse cargo de la mortuaria aquí en Guatemala. ¿Podría hacerse efectivo ese? Ellos lo pueden traer y pueden pedir que se inicie el proceso sucesorio. ¿Se podría realizar, ya sea entre notario o ante un juez? ¿Es de las que considera usted? ¿Ya vieron el testamento? Porque ahorita ustedes están en derecho, ya tienen que estar viendo obligaciones. Muy bien. Yo considero que no. Licenciada, yo creo que sí se puede plantear ante un juez. Ahí es el problema, Laura. Lo que dijo el compañero, no se podría, porque si bien en Estados Unidos es permitido, Guatemala no tiene está prohibido el testamento hológrafo. Entonces no lo podría. ¿Qué es lo que tendrían que hacer mis hijas? Iniciar un proceso intestado. ¿Por qué? Porque como son mis hijas, llevar el proceso, y acuérdense que cuando sea un proceso intestado, ya sea el notario o el juez que lo declare, va a declarar que la declara heredera bajo el apercibimiento de personas que tengan igual o mejor derecho y que lo pueden ejercer en un plazo de 10 años. No se podría. Ahora, una pregunta cauciosa. Guatemala no acepta el testamento hológrafo, pero sí acepta el testamento común cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre el testamento hológrafo y el testamento común cerrado? Bueno, ¿quién les dio notariado a ustedes? El ICANNAS es un gran catedrático y los catedráticos de notariado son muy buenos. Yo tuve el honor de tener mi vaca sagrada, ya no está en la facultad, pero cuando hablamos de un testamento común cerrado, ese sí lo puede hacer la persona a mano, pero ¿qué es la diferencia? Que se mete en un sobre Manila y sobre, esto incluso es pregunta privado, y le digo porque sobre la escritura o sobre ese sobre de Manila, el notario hace la anotación de que la persona se presentó para hacer el testamento común cerrado, hace un acta y se debe de poner, ahorita les voy a presentar para que vean. Yo meto aquí mi testamento común cerrado. Ahora, si el notario estuviera en Estados Unidos, lo meto y siempre se aconseja que sea en esta parte donde se inicia el acta, el testamento común cerrado. ¿Por qué? Porque si alguien lo rompe, ya no tiene validez. Entonces, ahí sí sería la única forma que yo lo haga a mano, pero
En esta parte va toda la obligación del acta que va a hacer el notario y que va a avisar al registro, al director del Archivo General de Protocolo para hacer ver que yo he otorgado un testamento común cerrado. Si esta aplica, se rompe, por eso es que nunca ningún notario va a ver, ustedes en las clases de notariado jamás les va a decir que hagan un testamento común cerrado porque tienen mucha incertidumbre jurídica. Esa sería la única forma, que lo hiciera ante notario, pero no es lo mejor. Lo que podría hacer es que ante un notario o yo puedo hacer ante un notario, voy y redacto. Acuérdense que, ¿qué es lo que pasa? Que para redactar un testamento debo de cumplir con lo que establece el artículo 42, 41, 2, 3, 4, 42, 48, sin más recuerdo de notariado, que tengo que tener 2 testigos, que tiene que ser un notario hábil. Sí, Ana Lucía. Adelante. Digda, disculpe, se me activó la manita. Ah, pero no, tranquila. Entonces, Perdón. debo de cumplir esto. Por ejemplo, si hay notarios que están en el extranjero, ante él puedo redactar mi testamento y ese tendría efecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo redacto allá, acuérdense que el notario que está en Estados Unidos no puede tener las hojas de protocolo allá. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacerlo? Es que ese notario lo que lo va a hacer es en hojas papel bond, va a cumplir con los requisitos que tenga Estados Unidos más los requisitos que tenga en Guatemala. Y esto es lo que se conoce como locus rei exactum, locus rei executive, que está dentro de la ley del organismo judicial, que va a ser posteriormente, lo vamos a hablar. Es para que puedan ir entendiendo, porque si no van a decir, solo les estoy dando conceptualizaciones, pero ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo se digiere esto? Hasta ahí entienden. Si tienen alguna duda, no se preocupen, compañeros, que aquí lo que es mi obligación, enseñarles que entiendan y cómo se pueden dar estos elementos. El jurista internacionalista español José Ramón Arret y Arrey nos indicó que nuestra materia persigue como objeto organizar jurídicamente la vida privada de la comunidad internacional. Organizar qué es la vida de los ciudadanos de los diferentes países. Y consideran, hoy por hoy la mayoría de juristas de derecho internacional privado han llegado al consenso que la naturaleza del derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en general, es sui generis, como les dije anteriormente, y esto en virtud de que parte puede dirigirse a estas relaciones entre los estados y parte entre las propias personas. Entonces vamos a ver que muchas veces vamos a estar sometidos a 2 jurisdicciones. La jurisdicción del estado donde vivimos o residimos casi siempre, y eventualmente cuando vamos a otro país vamos a respetar nuestro derecho o nuestra normativa nacional, pero también la normativa internacional. Vamos a ver si se los puedo verificar. Por ejemplo, en Guatemala no tenemos autorizado consumir drogas, ¿o sí? No es que no hayan drogas y no las vendan, y no es que ustedes puedan comprarse un su colmillo o al que le guste comprar marihuana porque se hace un suplito de marihuana, como dicen los patojos. No. Es que si a ustedes lo agarran con esa droga, se va a ir por lo menos por posesión para el consumo. Si el juez considera que la cantidad de droga que usted tiene es suficiente solo para su consumo. Si no, ya hay otros delitos. Pero, por ejemplo, hay normativa, y eso se da mucho en Holanda, está el permitido el uso de la droga. No sé si ustedes han visto en Ámsterdam, incluso hay en la ciudad de Ámsterdam, ustedes van y hay mujeres que se están exhibiendo para la prostitución. Y usted se puede agarrar un pito o no de marihuana, o un colmillo, o otro tipo, una tacha, éxtasis, y para ellos no es normal, pero tienen un sistema de salud que es muy normal. Pero si esta persona viene a Guatemala y la encuentran con marihuana, con cocaína, él puede decir, mire, momento, en Holanda esto está permitido y yo no sabía que en Guatemala no lo puedo hacer. O contrata a una prostituta y lo encuentran en la calle, ¿qué va a pasar con él?
Le va a decir la policía, muchas felicidades, lo está haciendo bien, regresa para la próxima. O se lo llevan detenido. Se lo van a llevar detenido. Se lo van a llevar detenido. Que él puede establecer que es un error de prohibición porque su país y todo lo demás, y si él viene de paseo, se le dé una figura como el criterio de oportunidad, que era lo que se decía en estos casos, porque sí, efectivamente ellos lo tienen permitido, lo puede alegar, pero estos son los conflictos que en la realidad se dan. Por ejemplo, hasta hace algunos años, ustedes se recordarán que no existía el registro de personas, sí, Laura, adelante, de RENAS, de agresores sexuales. Disculpe, ¿y ahí no podría aplicarse como si sería un extranjero o un desconocedor de la ley? Por eso, al desconocer la ley, sí se puede aplicar. Miren, ahorita entonces le voy a dar una teoría del delito. Se recuerdan que la teoría del delito es una conducta, acción o omisión. Él está haciendo actos de comisión, delito de comisión no es por omisión, porque él está cometiendo el delito, es por comisión. Es una típica, está en la ley contra la narcoactividad, artículo 39. Típica, antijuricidad. Desde que él tiene la droga, hay ciertos delitos que ha establecido la doctrina que son de mera actividad. La aportación de armas, la droga. Con que yo tenga la droga, ya consumí el delito. Pero cuando hablamos de la antijuricidad, está la antijuricidad formal y la antijuricidad material. ¿Qué es lo que pasa? Que en los delitos de narcoactividad se habla que es a la sociedad la que se daña. Acuérdense que en Guatemala ya se ha discutido si el delito de posesión para el consumo se debería o no despenalizar. Pero como está penalizado, podía un abogado defensor establecer que se ir a debate y que se vaya por un error de prohibición o por una causa de justificación, porque la persona no sabía lo que usted me estaba diciendo, que esto era delito. Pero este señor viene por 2 meses, tiene su boleto de viaje o 1 mes o es mochilero. Si abren a debate, se va a tener que estar 1 año privado de libertad. ¿Ustedes le aconsejarían como abogados defensores eso a su abogado, a su representado? Yo le aconsejaría, y sigo siendo fiscal, que se vayan por un procedimiento, por un criterio de oportunidad. Y como no sabía, bueno, ya que va a comprar droga, mejor que dé una donación, por ejemplo, cabecitas de algodón, animis. Lo hacíamos en otras fiscalías, en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque la idea es que resalzan algo a la sociedad. Y en vez de que se droguen y se quemen las neuronas, por lo menos que den ese dinero a centros de ayuda social. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, entonces vimos que la naturaleza jurídica es de derecho internacional en general, es sui generis. Durante la evolución histórica del derecho internacional privado, no se le conoció como, hoy lo conocemos como derecho internacional privado, sino que hay algunos juristas que están de acuerdo con algunas denominaciones, otros no, y les voy a dar todas las denominaciones que hasta el día de hoy se han conocido. Por ejemplo, en el transcurso del tiempo, en determinado momento se le llamó ius gentium porque era el derecho de la gente a comparación de los ius civiles de los ciudadanos romanos. Ius gentium privatium, el derecho de la gente privada, en el contexto del derecho romano, conflicto de leyes, colisión de leyes, comitas o cortesías, y esto también lo vamos a ver cuando veamos la evolución histórica de nuestra materia. Derecho extraterritorial, derecho intermunicipal, derecho de las jurisdicciones combinadas, derecho internacional jurisdiccional, derecho intersistemático, derecho polarizado, elección de leyes, law of nation, derecho interespacial, y no estamos hablando de ninguno de las aeronaves que han lanzado a la estratosfera, por favor. Pero porque están hablando que pasa o ingresa en el espacio territorial, a esto se refiere de otro estado. Derecho intersistemático, derecho polarizado,
y no estamos hablando de Estados Unidos y Rusia, sino porque hay diferentes formas o polos o formas de pensar. Elección de leyes, teoría de la extractividad de las leyes, derecho del extranjero, teoría de los estatutos, derechos de los límites, derecho privado humano, derecho polarizado anormal y otras. Se ha considerado que sí existe una gran razón para que se establezca como tal. Bueno, de estas definiciones que les dieron, ¿alguna vez ya las habían escuchado? O hoy están diciendo, ¿y esto con qué se come? Diría mi amigo, que en paz descanse. Vamos a ver. Quiero ver a los demás compañeros para poder buscar alguno. No, ¿La habían escuchado antes? sí, la verdad es que para mí esto es nuevo, ¿verdad? Sí, para muchos cuando empezamos a ver derecho internacional privado es nuevo. Y más como les decía, por eso yo les decía, no compren, pueden comprar el libro del doctor Larios Achaeta, es muy bueno, pero hay, por ejemplo, en la UNAM se ha profundizado, en Italia se ha profundizado más sobre el derecho internacional privado y en normativa, por ejemplo, ustedes van a ver en derecho internacional público que les van a dar, por ejemplo, la teoría de que se utilizaba anteriormente para que un Estado protegiera a sus recursos ante la invasión extranjera, de la cláusula Matos, que la realiza, la cláusula Clavo, que la realiza un argentino para la intervención de esos capitales que venían a invertir en nuestros países, pero en determinado momento terminaban siendo confiscatorios. Uno de los países que más los utilizó fue México, y este jurista argentino lo que decía era que cuando estas entidades internacionales, sí, Yesenia, levantaba la mano. Perdón, Licda, se me marcó, perdón. La cláusula Clavo establecía que cuando, por ejemplo, venía un inversionista, lo que nos pasó con la United Fruit Company, Electric Bond Share, que cuando ellos vienen a hacer algunas transacciones con nosotros, ellos están en un estado de superioridad. ¿Y qué es lo que pasaba? Que si había algo, nos intervenían en los estados o los estados donde ellos eran originarios y teníamos grandes gravames. El último caso, si ustedes se recordarán, FEGUA, lo que es Ferrocarriles de Guatemala, está todavía en un proceso ya no a nivel internacional, sino en un arbitraje, por eso que se considera que como se declaró que el contrato era lesivo, se perjudicó a la empresa que lo había adquirido. Entonces, la cláusula Calvo lo que buscaba era que cuando estas personas vinieran a invertir en nuestros países para beneficiarse, porque económicamente extraen níquel, cualquier elemento, petróleo o cualquier elemento que ellos van a explotar, que renuncien a que su país lo iba a proteger en una demanda o iba a ingerir en algún proceso. Eso se utilizó ahora con la Organización de Comercio, ahora se ha hablado del arbitraje. Pero ¿qué es lo que pasa? Si un arbitraje no están muy preparados los abogados de un país, a la hora de irse a un arbitraje se puede perder el arbitraje y tener consecuencias jurídicas, económicas para el país. Por ejemplo, Cuba es uno de los países que le ganó en un arbitraje a Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el welfare. El welfare es antes de la famosa seguros de Obamacare. El welfare sirve para ayudar a personas de escasos recursos para que se le dé una ayuda económica a mujeres que no tienen esposos. También se abusa de esta norma a ancianos y va acompañado de un seguro médico para estas personas que ya se jubilaron. ¿Qué es lo que pasaba? Que hubo un administrador de welfare en Miami que era cubano, se robó no sé cuántos millones, se fue a Cuba y supuestamente hizo una negociación con un ciudadano cubano. Entonces, el Estado estadounidense demanda a Cuba haciendo ver que ese capital que este señor había invertido lo había robado y que el Estado cubano sabía de eso
y quería que el Estado cubano devolviera no solo lo que el señor se había robado, sino otros daños mucho mayor a la isla de Cuba. Los catedráticos en Cuba no hay propiedad privada, es propiedad social según su constitución, y los profesores de las diferentes, todas las universidades son públicas, La Habana y todo, hicieron un estudio jurídico, plantearon el caso, lo ganaron. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Es preparar a nuestros abogados para que cuando se nos den estos casos realmente conozcan la normativa, tanto nacional como internacional, y claro, en materia de comercio y arbitraje, para que se pueda ganar. No sé si ustedes recordarán, la Universidad de San Carlos estuvo, y las universidades privadas estuvieron haciendo algunos ejercicios por medio de arbitraje, y creo que en los últimos años, en la jornada de la mañana, ganó el arbitraje, siempre quedaban en segundo lugar, ganaron el arbitraje, o eso es lo que se está buscando, que estén preparados. Entonces, ¿cuál es la causa de esta existencia del derecho internacional privado? O sea, varios juristas han establecido, incluso Larios Ochaeta, que existen varias razones. Unos consideran que hay dos y otros que hay tres. Una es la variedad legislativa, porque ¿qué? Cada estado con sus legisladores dicta diferentes normas, y lo vimos. Por ejemplo, Guatemala no tenemos matrimonio igualitario, pero Costa Rica lo tiene. Hoy por hoy en El Salvador se está discutiendo si van a aceptar o no en determinado momento un matrimonio igualitario. La forma, a qué edad vamos a tener la mayoría de edad, cómo vamos a tener la adopción, cómo vamos a reconocer los derechos de ciertas personas. Entonces, aunque seamos países vecinos, tenemos normativa distinta. Por ejemplo, sin ir muy lejos, Guatemala tiene la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En México se tiene la ley contra el feminicidio. ¿Cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio? El femicidio es la muerte violenta por el hecho de ser mujer, que haya un odio o un desprecio hacia la mujer. El feminicidio establece la muerte de mujer por la ineficacia o el consentimiento del Estado. Entonces, esa variedad legislativa nos hace ser diferente. Y otro es que el ser humano es como cosmopolita. Nosotros queremos viajar. Si yo les digo a alguno de ustedes, si les dieran ahorita, que no sea una estafa, que les dijeran que se ganaron un viaje a algún lado, ¿cuántos de ustedes van a decir, mire, no me voy, licenciada? Amabilia, ¿qué diría usted? ¿Se iría si le dan los viajes con todos los gastos pagados? Pero que no sea una estafa y sea real. ¿Cuántos no quisiéramos viajar? Conocer otros países, o cuántos no tenemos en el proyecto de vida hacerlo. Ninguno quiere viajar. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy un poco temerosa, yo sí no viajaría. Si no pago yo, no viajo. Bueno, es que también, por eso le estoy diciendo que todo sea legal. No es que me la van a llevar para trata de persona. Estamos hablando que todo sea legal. Bueno, pero realmente el ciudadano es cosmopolita. Hasta nos gusta. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos viendo en Facebook cómo se ve de bonito Francia, Italia, las costas? O si ya no lo vamos a hacer nosotros, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que lo hicieran nuestros hijos? Las redes sociales lo inundan a uno con paisajes, licenciada, y es bien bonito todo, y a uno se le da ganas de viajar por el ser humano, ya sea por trabajo. Incluso yo le soy sincera, creo que, por ejemplo, Francia, a mí Italia me encanta, y me encanta porque yo le soy sincera, me gusta mucho Miguel Ángel. Dentro del curso les voy a hablar de una cosa que es real y se las trato de poner por conocimiento para que ustedes los tengan. Por ejemplo, la Capilla Sistina y lo que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sistina, que ustedes algún día puedan ir a ver ese lienzo y digan, sí es cierto, no me está mintiendo la licenciada. París, Francia. Al único lugar que a mí no me gustaría ir, y mucha gente le gusta ir, es a Venecia. Pero como ahí no hay desagüe, yo digo, eso no debe oler muy bonito. Santorini. Sí, por ejemplo, la familia, o donde eran los Medici, la famosa familia Medici, que tienen grandes obras de arte. Entonces, el ser humano es cosmopolita. Claro que nos gusta.
Y yo creo que a muchos de nosotros, si no podemos viajar, ¿a quién de nosotros no nos gustaría que nuestros hijos pudieran estudiar en el extranjero? Que tuvieran la capacidad y se puedan ir al extranjero. Yo creo que la mayoría. Porque muchas veces nosotros queremos que a los hijos les vaya mejor que a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el jurista guatemalteco, Carlos Larios de Ochaeta, consideraba que eran 3 razones: la naturaleza cosmopolita del ser humano, la naturaleza social del hombre, como lo había dicho Aristóteles, Sócrates, que el hombre era un ser social, era un animal social, y nos gusta interactuar. Nuestra carrera es jurídica, pero también es social. Estamos en grupos. Y la diversidad legislativa y la diversidad de los estados. ¿Por qué? Porque también, además de que tenemos esa diversidad legislativa, esa diversidad de los estados, por ejemplo, nosotros decimos que en Guatemala no se reconocen muchos de los derechos de las mujeres, pero les digo, nos podríamos decir que las mujeres guatemaltecas tenemos las mismas oportunidades, pero las mismas restricciones que en África, que en algunos lugares de África, que en algunos lugares del Medio Oriente. Álvaro, ¿qué usted cree usted? Acuérdese que hay países en los que no se les permite a las mujeres estudiar todavía, en pleno siglo XXI, ya llegando al siglo XXII. Entonces podríamos decir que tenemos las mismas opciones. Entonces eso hace que sea distinto. En el 2016, cuando yo estudiaba la maestría, 2015-2016, la maestría de criminología, se dio un caso en que en Medio Oriente había una señora que se había casado, en ese país era médica, musulmana de religión, pero ella se casó con un católico. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Aquí nosotros nos podemos casar con un testigo, bueno, no sé, tal vez testigo de Jehová no, pero tal vez con un católico evangélico. Los testigos de Jehová pues dicen de que debían de casarse con las mismas personas del mismo credo, como establece la Biblia, pero ya son dogmas de cada religión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la acusaron a ella por tener una relación inmoral, la llevaron a juicio y la habían condenado a muerte. Ojo, y estaba casado. ¿Por qué? Porque ella no se había casado con un musulmán. Se plantearon en la Corte Europea de Derechos Humanos las acciones a favor de esta mujer y dejaron sin lugar, pero tuvo que salir del Medio Oriente para poder salvaguardar la vida. Entonces, es que no es solo la diversidad de legislaciones, sino también de pensamientos y de Estado. Como les dije yo anteriormente, en China yo puedo comprometer a mi hijo para que desde los 12 años se pueda casar con otra persona. En Guatemala no. Imagínense qué va a pensar un niño de 12 años que lo casen con otra niña de 12 años. Se ponen a jugar platitos, aunque tal vez ya no tanto hoy, pero hoy por hoy con toda la tecnología. Pero vamos a esta forma de actuar. Entonces, como existen estas causas de existencia del derecho internacional privado, en el mundo existen tantos estados, tantos países, como cada uno tiene su propio ordenamiento jurídico. Hay que reconocer que algunos estados sí están reconocidos a nivel internacional. ¿Y quién los reconoce? Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Pero acuérdense, yo les pregunto a ustedes, ¿todos los países que existen en el mundo están representados en las Naciones Unidas? Si yo le hiciera esa pregunta privada hoy, vamos a preguntar. No, licenciada. No. Por ejemplo, recuérdense que ¿por qué Israel fue reconocido ante las Naciones Unidas y es uno de nuestros socios más aceptados? Se convocó a asamblea en el 48, fue verdad. Pero el voto decisivo fue el de Guatemala para que fuera aceptado. Sí. Sin embargo, Arabia no ha logrado ingresar, los países árabes o musulmanes no han logrado ingresar porque precisamente Israel no permite que estén. Entonces hay muchos países que no están representados en las Naciones Unidas, aunque sí son estados, tienen su territorio, su ordenamiento jurídico, buscan el bien de su gente, tienen su propia religión, pero tienen estos elementos. Además, cada uno de estos estados pregonamos que
en el ejercicio de la soberanía vamos a tener derechos políticos, económicos y sociales que van a ejercerse a través del órgano legislativo. Estas normas jurídicas serán de observancia para sus ciudadanos o para las personas que estén dentro del territorio. Esa es la norma general, como les había dicho anteriormente. Y para las mismas situaciones, los estados han legislado de forma distinta, situaciones sobre la mayoría de edad, la edad de contraer matrimonio con plena capacidad, los elementos de los contratos, quienes pueden contraer matrimonio, la tipificación de los delitos, la tipificación de los actos civiles, la sucesión por causa de muerte y todos estos, los elementos constitutivos del delito, un contrato. Recuérdense que nuestro Código de Trabajo habla de aquellos contratos que incluso pueden ser marítimos. Entonces sí tenemos una diversidad de situaciones que van a estar siendo legisladas. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Perdón, Elicda, solo una consulta. Va, cuénteme, la persona que tiene dudas y la consulta aquí. Sí, esto que nos está diciendo viene en las diapositivas, ¿verdad? Yo se lo doy en las diapositivas. Se supone que puse que las estaba compartiendo, no sé si se estaba... Es que no se cambiaban, a veces se quedaban en una, entonces por eso le preguntaba. Les cuento, que a veces seguía la misma. Yo tengo una licencia de Zoom, pero como nos habían dicho que la hiciéramos acá y todavía solo están como 121, no he pedido una de Zoom. Si no, de todos modos yo se las voy a enviar, se las envío o las voy a publicar en Classroom o se las envío al grupo. Gracias, licenciada. A veces por el contenido cuesta escribir rápido, entonces por eso le preguntaba. Compañeros, lo que necesito es que pongan atención y entiendan. El contenido es mi obligación como catedrática de la universidad, dárselos a ustedes, explicarles y que si ustedes tienen dudas me las puedan plantear. Eso es mi obligación. Entonces, vamos a continuar la semana que viene con la continuación de la clase, que es, en esta sí quiero que pongan un poco de atención, porque en esta sí vamos a ver lo importante que es. Esto es muy doctrinario, entonces sí quiero ir paso a paso en esta variedad legislativa que se da y cómo posteriormente se han ido haciendo las formas de identificar el derecho internacional privado, como lo dijo el licenciado mexicano. Hay muchos casos que se han previsto o se preveían desde la doctrina y que hoy por hoy creo que nos ha rebasado el derecho internacional privado. Lo que yo les decía, por ejemplo, Guatemala no tiene ninguna ley sobre donación de órganos, que otros países los tienen. Guatemala no tiene una ley sobre el alquiler de vientres. Entonces, hoy por hoy, esos tal vez se podrían tomar antes como ejemplo, pero hoy por hoy es la realidad. Porque alguien que, por ejemplo, no pueda tener un hijo, en determinado momento, bueno, yo adopto, pero hay personas que quieren tener un hijo de ella y su marido, o de él. Entonces, por razón de diferentes formas de cultura, pueden buscar a alguien que tenga esa formación de ese producto, de esa viabilidad de ese niño en el vientre de otra persona, pero no lo tenemos. Hoy por hoy se habla también de la creación de células y que pueden incluso hasta formar órganos, que se está hablando en otros países, pero todavía nosotros seguimos rezagados en estos elementos. Entonces, hoy por hoy el derecho internacional privado tiene mucho todavía que ir avanzando. Los dejo para que puedan entrar a clases a buena hora, porque creo que yo siempre les robo tiempo de la siguiente clase. Muchas gracias, los veo el viernes. A usted, licenciada, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias, Ligda. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche, compañeros. Que descansen.